hace un momento, o como cantábamos algunos hace un momento, vemos cómo la canción está precisamente enfocando o basada en el capítulo 5 del libro de los Efesios, y es así como yo les voy a pedir que vayamos a nuestras Biblias, busquemos el capítulo 5 del libro de los Efesios. Vamos a estar abordando del versículo 21 al 33. Efesios 5, 21 al 33. Y cuando Ariel me comunicó el pasaje que se iba a estudiar esta noche, de alguna manera sentí un poquito de alivio. Dice, ¿por qué? Nosotros estamos estudiando el libro de Efesios en el grupo de universitarios en Tegucigalpa, que es el grupo que dirijo yo junto a mi esposa y a otro grupo de hermanos. Y justamente esta semana me tocaba a mí la enseñanza y era este mismo pasaje. Y dice, bueno, entonces solo me toca estudiar el pasaje una vez, pero a medida uno va desarrollando o va bosquejando su enseñanza, es muy distinto lo que les iba a enseñar a los muchachos, en su mayoría solteros. Los que son casados, son casados porque están sirviendo, son parte del liderazgo adulto. Y el enfoque es muy distinto al que vamos a estar estudiando nosotros esta noche, ¿verdad? Porque es un pasaje que nos lleva a reflexionar y a llevar una aplicación práctica. No porque el mensaje enseñe cosas distintas, sino porque los muchachos ven el matrimonio en perspectiva hacia el futuro y nosotros ya estamos ahí. Ya estamos en el matrimonio. Entonces, antes de comenzar voy a leerlo y luego vamos a orar. Efesios 5:21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus propios maridos, en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Oremos. Padre, nuevamente te agradezco, Señor, el que me permitas estar aquí, Señor, estudiando tu palabra. Te agradezco, Señor, por mis hermanos que dispusieron de su tiempo y de su corazón para venir. Te agradezco, Señor, por la lluvia con la que revitalizas la tierra, Señor, y que no fue un impedimento, Señor, para que ellos, quienes habían determinado estar aquí, Señor, nos acompañaran. Gracias. Alabado y bendito sea, Señor. Y finalmente, Padre, gracias por tu palabra, porque tú las pones a disposición de nosotros, Señor, y rogamos que podamos ser edificados esta noche a través de este pasaje, Padre bendito. Gracias por tu dirección, por tu guía, Señor, por la enseñanza y por hablarnos al corazón a través de tu palabra. Bendito seas. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.
Bueno, como les decía, hemos estado estudiando el libro de Efesios con los muchachos en universitarios y es un libro muy bonito, donde en los primeros 3, 4 capítulos, el Señor, a través del apóstol Pablo, nos da unos principios teológicos de cómo vivir la vida cristiana. Y luego los capítulos 4, 5 y 6 nos hablan de unos imperativos para vivir la vida cristiana. ¿Qué quiero decir? De los primeros capítulos tenemos la parte práctica, la parte doctrinal, la parte teológica, y lo va explicando y lo va exponiendo. Pero de los capítulos 4 en adelante nos da la parte práctica. Esto que le enseñé allá se hace así, de esta manera. Y va punto por punto y dando hasta ejemplos de cómo vivir esa vida cristiana. Y parte de esos imperativos los voy a mencionar ahorita. Comienza en el capítulo 4:1, uno de ellos dice: andar como es digno de la vocación de un cristiano, versículos 4:1 y 2. Luego tenemos el 4:17 que nos dice que no tenemos que andar como los gentiles o como los del mundo. Tenemos que, como cristianos, distinguirnos del mundo. En el 5:1 comienza y nos dice que tenemos que imitar a Cristo. Sed imitadores de mí, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Imitar a Dios. Y uno dice, wow. Y va desarrollando cómo es que un cristiano tiene que imitar a Dios, viviendo en santidad, viviendo en obediencia. Luego está también el 6:10, dice, fortaleceos en el Señor. Y el apóstol Pablo nos dice, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres. En el 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Y dice el 11, vestidos de toda armadura, y va desarrollando una analogía de una armadura con lo que nosotros recibimos del Espíritu Santo para estar fortalecidos. Pero el objeto del estudio de nosotros esta noche está en el 5:21. El 5:21 es someteos unos a otros. El sometimiento. Y el pasaje, el 5:21, realmente es como la introducción a todo lo que se desarrolla desde el 5:21 hasta el 6:9, donde nos va a demostrar el Señor que absolutamente todos nosotros tenemos una autoridad a la que someternos y a la que rendir cuentas. Todos, hombres, mujeres. Y a partir del 5:21 va a comenzar con las casadas, con las mujeres casadas. Dicen que tienen que estar sujetas a su marido. Y luego nos va a hablar de la responsabilidad del marido. Ya vamos a ir desarrollando eso. Y si ustedes quieren seguir estudiando el pasaje, van a ver cómo el marido se tiene que sujetar a su esposa. El 6:1 no lo vamos a estudiar hoy, pero si ustedes lo pueden estudiar en sus casas. Habla de cómo los hijos tienen que estar sometidos a los padres y la responsabilidad de los padres. Y más adelante pues habla de del sometimiento de los siervos a sus amos y de la responsabilidad de sus amos. Pues hoy es una reunión de matrimonios y el Señor ha tenido a bien pues tomar como objeto de estudio del 5:21 al 33, donde vamos a hablar de la responsabilidad del varón dentro del matrimonio y de la responsabilidad de la esposa dentro del matrimonio y de esta comparación que el Señor nos hace con la iglesia. Y comienza 5:21, lo leo nuevamente. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y bueno, yo sé que esto no es, digamos, la primera vez que ustedes han estudiado o han escuchado un mensaje acerca de este pasaje.
seguramente ya lo hemos, yo creo que yo lo he enseñado aquí también en algún momento, en matrimonios. Tal vez no este pasaje como pasaje central, pero sí como base en algunas enseñanzas de matrimonio. Y tomando en consideración nuestra manera de pensar, nuestras influencias, cómo hemos crecido, cómo nos hemos sido educados, sabemos que este no es un tema fácil para las mujeres. Y no es porque son rebeldes, sino porque así hemos sido enseñados y así hemos enseñado a nuestras hermanas, a nuestras hijas desde chiquita. Le digo, usted, yo no la estoy creando para que sea dependiente de un hombre. Usted tiene que ser independiente y no dejarse mandar ni mangonear de ningún varón, de ningún hombre. Eso le metemos a las muchachas en la cabeza, desde pequeñitas. ¿Por qué? Porque no, a veces por ignorancia, porque no tenemos los principios cristianos de entender y decirle, bueno, en lugar de decirle a la muchachita, usted cuando vaya a escoger un esposo, cuando se le acerque un muchacho, usted tiene que ver que es un muchacho que sigue a Cristo, que ama a Cristo y que vive conforme a la palabra, para que usted no vaya a tener problemas en cuanto al tema de la autoridad dentro del matrimonio. Sabemos que es un tema muy controversial hasta cierto punto y hasta genera rechazo. Pero, sin embargo, el pasaje es claro y nos dice, someteos unos a otros como al Señor. Es decir, cuando nosotros hacemos un compromiso con el Señor, es en obediencia y decimos, Señor, yo te voy a obedecer en todo. Le entregamos nuestra vida. Luego el Señor me trae a la palabra de Dios y me muestra un pasaje como estos. Pero Señor, ahí no. Todo esto sí, Señor, yo te entrego de mi vida, pero esta partecita sí no. No podemos nosotros hacer concesiones con el Señor. Varones y mujeres, estoy hablando de ambos. Y bueno, mi esposa no me deja mentir. Yo la puse clara un día, le digo, no, usted me tiene... No, son bromas. No, lo que les quería decir es, ella no me deja mentir porque ella me apoya mucho. Cuando surge este tema en una mesa de consejería matrimonial, cuando surge este tema en un discipulado de parejas, cuando salta este tema en unas charlas prematrimoniales con los muchachos cuando se van a casar, es un aspecto con lo que las mujeres luchan bastante. Luchan bastante. ¿Y qué le quiero decir? ¿Qué tiene que prevalecer al final? Bueno, ella me ayuda mucho. Les quiero decir que se los expongo yo, se los traigo, se los muestro en la palabra, Efesios, nos vamos a Primera de Pedro también, capítulo 3. Pero yo miro que las muchachas, que las señoras no quedan convencidas del todo. Ahí donde yo le digo a sus hijos, ayúdeme y bueno, ella obviamente accede en obediencia a mí y al Señor y platica con las muchachas. Generalmente son las muchachas jóvenes las que más luchan con esto, ¿verdad? ¿Y qué prevalece al final? ¿Qué tiene que prevalecer finalmente? No es la posición del marido, no es la opinión del mundo, ni siquiera la opinión del pastor, o porque una hermana con experiencia se le acerque y le hable y la convenza. No, no se trata de eso. No, aquí no nadie convence a nadie. Lo que prevalece al final es la voluntad de Dios. Lo que el Señor nos dice a través de su palabra y el Espíritu Santo. Ese sí es el que trae una convicción al Señor. Y en el corazón, una convicción en el corazón de la persona, de la joven o de la señora que está luchando con esto del sometimiento, ¿verdad? Pero para dejar en claro, voy a darles unos principios acerca de
de cómo es que una persona, una mujer puede someterse a su marido, o cómo es este sometimiento, o esta aceptación de autoridad. Finalmente es la aceptación de la autoridad que Dios delegó sobre el esposo. Ya vamos a hablar un poquito de eso más adelante. En primer lugar, quiero comenzar diciéndoles que ambos, mujeres y varones, son iguales en dignidad delante del Señor. Ni el hombre es más, ni la mujer es más que el hombre. El Señor los creó ambos en igualdad de dignidad. Gálatas 3:28, los que quieran tomar nota, tomen nota. Si lo pueden buscar rápidamente, vamos a Gálatas 3:28, dice, ya no hay judío ni griego, no hay ni esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois unos en Cristo Jesús. Tenemos la idea, o se nos ha hecho creer que el cristianismo denigra a la mujer. ¿Han escuchado eso, verdad? Eso es algo totalmente falso y falto de entendimiento. Y si creemos eso, realmente es que ignoramos muchas cosas acerca del cristianismo. Si hay algo que hizo el cristianismo a través de la historia, fue darle dignidad a la mujer. Y más que el cristianismo ha sido Dios. Y miremos en los evangelios a nuestro Señor Jesucristo cómo trataba a las mujeres. Hermanos, en aquel entonces, la cultura judía, la cultura griega, romana, del mundo antiguo, y si queremos ver más atrás, las mujeres eran ciudadanos de segunda categoría. Suena feo, pero así era. Pero era el Señor Jesús el que le daba apertura. Encontramos mujeres dentro de los discípulos de Jesús, eso no se permitía. Un rabino que tuviera mujeres discípulos en su grupo, el Señor Jesús las tenía, les seguían, les enseñaba. Se acercaba y platicaba con ellas. Esta mujer de Sicar que estaba en el pozo recogiendo agua. Era indigno que un hombre fuera y le hablara a una mujer. Y el Señor Jesús se acerca con ella y le habla. No solo estaba la barrera de que él era judío y ella era samaritana, sino que estaba la barrera de que ella era mujer y él era hombre. Y había una tercera barrera de que era una mujer indigna con una reputación, de una mala reputación. Y él era un rabino, un maestro de la ley. Pero el Señor habla con ella y comparte las buenas nuevas con ella y le usa. Tienen una conversación bien interesante, una conversación teológica. Tal vez algún día tenemos la oportunidad de estudiarla. Pero luego le dice, vaya. Y ella fue a Sicar y llamó a los demás para que vinieran a escuchar el mensaje de Jesús. Aquella mujer que lavó sus pies en la casa de Simón. Y vemos así a Jesús dándole dignidad a la mujer. Y este capítulo nos da a conocer algo muy revolucionario en la época. El hombre no llegaba a la sinagoga con su esposa, no, llegaba aparte y su esposa venía caminando atrás. Y su esposa y sus hijos se sentaban en un lado y los varones se sentaban en otro porque eran más importantes. Pero el cristianismo dice ya no hay diferencia entre varón y mujer. El hombre podía llegar de la mano de su esposa como venimos nosotros hoy y con nuestros hijos y sentarnos juntos y recibir la palabra juntos. Solo el cristianismo otorgó ese tipo de dignidad. Luego el mundo dice, se jacta y dice, ay, vamos a reivindicar los valores. Y no, eso es mentira. Por el contrario, de una u otra manera, queriéndole dar realce, la denigran. Pero hay que ser muy perceptivos para darnos cuenta de eso. Varones y mujeres somos iguales en dignidad delante de Dios. Primer punto. El segundo punto, el pasaje comienza diciéndonos que las casadas deben estar sujetas a sus propios maridos.
Y aquí es más un tema de aclaración. El pasaje no nos está hablando de que las mujeres se sujetan a los hombres. Si en algún momento les enseñaron eso, es una enseñanza equivocada. La mujer se sujeta a su marido, no el hecho de que una mujer, por ser mujer, va a tener que obedecer a cualquier varón que le dé una instrucción o una orden. No, no se trata de eso. Yo no puedo venir aquí y empezarle a dar órdenes a sus esposas. No, ¿por qué? Porque soy hombre y soy aquí el anciano de Teus. No vale. La esposa está sujeta a su marido. El mandamiento es claro, no podemos perdernos con eso. Ahora, el tercer punto, importantísimo, escuchemos, varones. La autoridad que ejerce el esposo sobre su mujer no la daña, no la denigra. Al contrario, usted tiene que buscar enaltecerla. Y esto lo vamos a ver a detalle en de los versículos 25 al 29 que vamos a estar estudiando esta noche. Nunca hable mal de su esposa delante de otras personas. Nunca se queje de ella. Nunca la minimice. Nunca la denigre. Es pecado. Y es un pecado bastante grande y lo vamos a estar viendo. Si el Señor le ha dado la autoridad de su hogar, es con responsabilidad. O sea, es decir, no estamos ahí por dignidad. Estamos ahí por gracia y por voluntad de Dios. Y es una responsabilidad bastante grande. Bastante grande. Y el punto número 4, la mujer se va a someter a su esposo con gozo, con alegría. Es decir, ni modo, está en la Biblia. Mira, Señor, mi cruz, voy a someterme a este marido que me diste. Y triste porque tiene que estar sometida en autoridad. No, tienen que hacerlo con gozo. Y voluntariamente. No se vale decir, pues, ni modo. Ni modo, no me queda de otra. Pero no es lo que quiero, pero en obediencia lo voy a tener que hacer. No, la palabra de Dios nos dice que tenemos que ir con gozo y voluntariamente en obediencia a Cristo. Mujeres, señoras, esto les conviene a ustedes. Es beneficioso, es necesario. Si ustedes hacen esto, van a ser guiadas, instruidas, cuidadas, regeneradas, discipuladas. Una mujer que obedece este mandamiento al final sale ganando inmensamente. Les conviene. Óigame bien, les conviene, se los aseguro. No por la confianza que puedan tener en su esposo. Ustedes nos conocen todos nuestros defectos. Confíen en Cristo. Él es el que está dando este mandamiento. Confíen en el Señor. Para ampliar este aspecto, vamos a 1 Corintios, capítulo 11. Vamos a leer de los versículos 3 al 7. Yo sé que este capítulo, esta porción la estuvieron estudiando posiblemente hace algunas semanas atrás. Solo vamos a recapitular un aspecto bien importante acerca de esto. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Sabemos que cuando mencionamos cabeza en este pasaje estamos hablando de autoridad. Entonces podríamos decir, pero quiero que sepáis que Cristo es la autoridad de todo varón. Y el varón es la autoridad de la mujer. Y Dios, la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado.
Porque si la mujer se cubre, no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Así que a partir de mañana, señoras, todas se vienen con su pañuelito. No, son bromas, no estábamos hablando de eso. Esa es una costumbre que se estilaba en aquel entonces, pero lo que nosotros estamos rescatando de este pasaje es el principio de autoridad que nos describe la Biblia desde el momento de la creación. ¿El hombre tiene autoridad? Sí, tiene una autoridad, que es Cristo. Y la mujer tiene una autoridad que es su esposo. Así lo estableció el Señor. Y para no dejarnos lugar a dudas, para no dejarnos espacio a excusas, el Señor Jesús nos da un ejemplo bastante claro. El que es igual en dignidad al Padre, él mismo se somete en autoridad al Padre. Jesucristo mismo, Adonai, él se sometió a la autoridad del Padre, a la voluntad del Padre. Y en obediencia vino al mundo, se encarnó, llevó su ministerio y entregó su vida en una cruz. Recordemos, yo sé que ustedes lo han escuchado y lo han estudiado. Cuando él estaba en Getsemaní orando y le dice, Señor, que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Era un trago amargo porque el Señor estaba próximo a vivir. El romper la comunión con el Padre para él era algo demasiado duro, pero él se sometió en obediencia al Padre por amor a nosotros, voluntariamente. Entonces, así de esta manera nosotros nos sometemos en autoridad a Cristo como varones y la esposa van a someterse en autoridad a sus esposos. Así lo estableció el Señor en un orden desde la creación. Y esto es algo también bien importante porque también a veces se ha enseñado mal. Y nos dicen, ¿y por qué es así? Bueno, porque la mujer pecó primero. No. Este orden de autoridad del Señor lo estableció desde antes de la caída. No es un orden de la caída, sino que es un orden en la creación. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, delegó la autoridad sobre el hombre. Y a la mujer la creó para ser ayuda idónea del hombre. Génesis 2:15, si quieren no lo busquen, luego yo lo voy a leer. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. ¿A quién le dio la autoridad? ¿A quién le dio la instrucción? Al hombre. De todo árbol del huerto podrás comer. Luego le dice, menos de ese que está ahí. Porque ciertamente el día que de él comas, morirás. Y bueno, sabemos la historia. Sabemos la historia que Eva fue engañada, mas el hombre vino y tomó del fruto prohibido. Y cuando el Señor se presenta en el jardín del Edén y los comienza a buscar, los encuentra escondidos. Dice Génesis 3:9-11, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? ¿A quién llamó el Señor para pedir cuentas? No le dijo, no andaba buscando a Eva, andaba buscando al hombre. Y bueno, conocemos la historia. Y estos son los principios que tenemos. Luego continuamos con el versículo 23, que nos dice así. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él
es su Salvador. Nuevamente nos habla del orden. Cristo, hombre, esposa. El orden establecido en la creación. Y nos dice la segunda parte del versículo 23, que Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Y aquí comienza a hacer esta similitud, esta representación del matrimonio con la unidad que tiene Jesucristo con la iglesia. Y es algo tan sublime, tan excelso, a veces tan fuera de nuestra comprensión, que cuando lo queremos llevar a la práctica dentro de nuestro matrimonio, uno dice, esto es duro, esto es pesado. Pero varones, está en la Biblia. Es un mandamiento que tenemos que obedecer. Y no podemos hacer concesiones con el Señor de decirle, en esto te voy a obedecer y en esto no, porque no me alcanza. No llego hasta ahí. No, varones. El Señor nos dice que tenemos que amar a nuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Hasta qué punto? Dice que se entregó a sí mismo por ella. Antes de continuar, uno dice, ¿está dispuesto a dar la vida por su esposa? Así dice uno. Un peligro, una situación, una circunstancia difícil. Y podría ser que sí es. Pero cuando nos dice que tenemos que entregar nuestra vida por nuestras esposas, no es de un momento en particular, sino diariamente. Sí. Una cosa es lo que pasó hace algún momento, hace un día, y decir, bueno, ya cumplí con mi responsabilidad. No, esto es una responsabilidad que comienza el día que nos comprometemos con ella y continúa día con día, hasta que el Señor nos llame ante su presencia. O sea, todo el sacrificio, lo que le quiero decir es que el sacrificio es todos los días, a toda hora, a todo momento. Así ama el Señor a la iglesia, así nosotros tenemos que amar a nuestras esposas. Uno conversa con distintas parejas, con señores ya avanzados en edad o no tanto, y hay veces siente uno que como quien dice, bueno, yo ya hice la tarea. No, yo ya crié los hipotes, dice, ya todos son profesionales y con eso ya cumplí. Yo ya no tengo más responsabilidad. No, yo ya le puse casa, le lleno la refri todas las semanas y con eso que tengan, ¿verdad? No, no se trata de eso. Se trata de estar ahí, pendientes. Se trata de escuchar, se trata de cuidar. Se trata de cumplir con nuestra responsabilidad. De decir, voy a renunciar a todo esto que yo quiero. Voy a renunciar y voy a hacer concesiones porque amo a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Y si esto le beneficia y esto es lo que necesita, lo voy a hacer. Vamos a ver un poquito más adelante. Como nos dice el versículo 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus propios maridos. Volvemos con las esposas. Pero no se preocupen, que ya en el 25 se pone bueno para los varones. Así como la iglesia se sujeta a Cristo, así las esposas tienen que estar sujetas a sus propios maridos. Una iglesia que obedece y que se sujeta a la autoridad de Cristo va a encontrar sustento, guía, dirección,
propósito, amor, corrección, seguridad, consuelo y dependencia. Estoy hablando de la iglesia, no estoy hablando de las esposas, estoy hablando de la iglesia en este momento. Una iglesia que no se sujeta a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, que no se sujeta a Cristo, por muy edificio grande que tenga, por muchas personas que reúna y que congregue, por muy lleno de instrumentos y de banda y de cosas que tengan, no es una iglesia que dependa y que tenga un propósito conforme a la palabra de Dios. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque la iglesia somos nosotros. A veces nosotros perdemos la perspectiva cuando estamos hablando de la iglesia y dicen la iglesia y uno piensa, piensa en el edificio, en el local, en el lugar o piensa en los demás hermanos. Pero tenemos que pensar en nosotros. Yo soy la iglesia, soy parte de la iglesia. Iglesia viene de la palabra eclesía, que significa los llamados aparte o los congregados aparte. Somos iglesia cuando estamos aquí reunidos. Y yo soy parte de. Y cuando decimos, esta iglesia no está caminando conforme a la voluntad de Dios, tengo que incluirme yo. Porque si un hermano anda mal, mi obligación es irlo y corregirlo, ¿verdad? Si un hermano está triste, mi obligación es ir y consolarlo. Y si mi hermano está gozoso, mi obligación es ir y alegrarme con él. Pues una iglesia fiel al Señor y que se sujeta a la voluntad de Dios y a la autoridad de Dios, va a encontrar sustento, guía, dirección, propósito. Va a encontrar amor. Va a encontrar corrección, seguridad, consuelo y dependencia. Ahora bien, escuchemos. La mujer debe encontrar estas mismas cosas en su marido. Reitero, la mujer debe encontrar estas mismas cosas en su esposo. Sustento. A veces que es lo que más nos preocupa, pero de una u otra manera está ahí. Guía y dirección. Y a veces somos deficientes en ese aspecto. Somos indiferentes. Que haga lo que quiera. No. Nos toca guiar, dirigir, llevar la responsabilidad y la voz cantante dentro del hogar. Propósito. Tenemos que establecer un propósito dentro de nuestros hogares. Nosotros, varones. Amor. Tenemos que dar amor. Demostrar el amor. Nosotros somos bien prácticos a veces. Y nos pregunta la señora, ¿y usted me quiere? Ya no me casé con papá. Y aquí no estoy, pues. ¿Qué más querés? No, no sé. Hay que esforzarnos en tener aquellos detalles, en aquellas cuestiones donde ella sepa que se sienta querida, que se sienta amada, protegida, respetada. La que viene, esta es buena. Corrección. Toca corregir a las esposas. Y a veces no queremos hacerlo. Ay, se le va a pasar. O lo dejamos pasar. No es que así es ella. No, un marido responsable. Obediente al Señor. Cuando ve que su esposa está en pecado. O cuando ve que algo no está bien con su esposa. No es que necesita, es que debe ir y corregirla. Dice la palabra que al que Dios ama, castiga. Y bueno, no le vamos a pegar a nuestras esposas. No es la idea de castigo aquí. Pero sí tenemos que acercarnos con ella y decirle con la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que lo que está haciendo usted está mal. Y que debe arrepentirse. Y usted tiene que ayudarla y regenerarla en ese proceso. Más adelante el Señor Jesús nos da un ejemplo de eso.
corrección, seguridad. La esposa necesita sentirse protegida, segura por su esposo. Consuelo, si está triste, hay que consolar. Hay que estar ahí. Y dependencia. Decía ayer a los muchachos y universitarios que cuando uno es niño, qué bonito ser niño porque uno se va a acostar en la noche tranquilo, sin preocupaciones, porque en la mañana sabemos que va a estar el platito de desayuno ahí. Que si se arruinaron los zapatos, mi papá o mi mamá me va a conseguir otros zapatos. Que si estoy enfermo, mi papá y mi mamá me van a conseguir medicina. No nos preocupamos de dónde van a sacar o cómo lo van a hacer. Es bonito ser niño. Uno de adulto sí, se queda pensando y haciendo cuentas y preocupado por todas esas cosas, ¿verdad? Claro, confiamos en el Señor. Y el Señor en Mateo nos dice que si Él cuida de las aves, también tiene cuidado de nosotros y que Él provee todas esas cosas. Sin embargo, la esposa tiene que descansar en total dependencia de saber, ahí está mi esposo. Y él va a saber cómo resolver esta situación. Se ríen los hombres. Así tiene que ser. Como iglesia, oigamos, como iglesia, así tenemos que vivir también. Y yo sé que el pastor Ariel ahorita está diciendo, pero yo me preocupo. Y hay veces nos preocupamos de más, como líderes o como pastores. Y no descansamos en la soberanía y en la dependencia de Dios. Obviamente no nos vamos a quedar de brazos cruzados y nos vamos a hacer unos holgazanes y unos confiados, ¿verdad? No, hay que, nuestra parte, nuestro trabajo hay que hacerla. Pero confiar en el Señor. Dependemos de Él. Esposas, confíen en nosotros, dependan de nosotros. Se ríen las esposas. Tampoco significa que si un marido tiene deficiencias en estos aspectos, la mujer tiene una justificación para ser rebelde. Ay, pastor, es que usted no conoce a este hombre. Se ríe. Y bueno, se los hablo por experiencia, porque sí, son temas que surgen en las consejerías, en los discipulados. O sea, ningún marido es perfecto. Ningún esposo es perfecto. Va a tener deficiencias. Pero ahí donde entra usted, como ayuda idónea. Como ayuda idónea. A contarles, ahorita se me estaba ocurriendo. Yo soy un poquito distraído para manejar. Y entre lo distraído y que casi ya no miro, ella va a la par mía y dice, ahí hay un bache, hay una moto, especialmente ahorita en la noche. Ahí va cruzando alguien. Ah, sí, ya lo vi. Tira, no lo había visto. Bueno, ella me ayuda y me complementa en esa deficiencia, en esa debilidad que yo tengo. Y esto solo es un aspecto chiquito, hay cosas más relevantes, más importantes. El cuidado de los hijos, la economía del hogar, el discipulado y el crecimiento espiritual dentro de un hogar. Ustedes, esposas, saben dónde le aprieta el zapato a su esposo. Y si están ahí como ayuda idónea, no es para reprochar ese defecto y esa debilidad. Ustedes están ahí para fortalecerlo en ese lado flaco. Ustedes están ahí para fortalecerlo y para ayudarlo en ese lado débil. Esa es la idea de una ayuda idónea. Y no que venga, es que usted es Gastón, es que usted es distraído, es que usted es, solo quiere estar con sus amigos. No, no se trata de estar ahí reprochando. Se trata de ayudarnos en esos aspectos donde nosotros somos débiles y somos deficientes.
Si tomamos ejemplo de Cristo y la iglesia, vemos que Jesús es fiel, a pesar de que no es perfecta. Recordemos, Él es la autoridad sobre todos nosotros. Él vino a buscar la iglesia, a rescatarla. Y nos ha dejado estos mandamientos para que nosotros perseveremos en caminar con Él. Versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El Señor nos muestra su amor por los suyos y por su iglesia, y ejemplifica el nivel del amor y de la entrega que un esposo va a tener por su esposa, y esto ya lo habíamos mencionado anteriormente. ¿Hasta dónde está dispuesto usted a sacrificarse por su esposa? Y en donde la cosa se empieza a poner, aquí en mis notas pongo dura o difícil, pero reflexionaba aquí antes de comenzar la reunión, y no es la palabra que debería ir ahí, sino que donde el mandamiento se vuelve retador para los hombres, y donde la responsabilidad incrementa, y es donde realmente nosotros nos vamos como varones a demostrar la obediencia y la fidelidad delante de Dios. Amar a nuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Y comienza el versículo 26 diciendo, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El Señor Jesús se esfuerza. En su soberanía trabaja con cada uno de nosotros para santificarnos. Él, a través de su sangre, compró la redención de la iglesia, de los suyos. Y obviamente nosotros no vamos a salvar a nuestras esposas, eso lo hace Cristo, lo hace el Señor. Pero sí, como varones tenemos una responsabilidad bastante grande, bastante importante, que es el de llevar a nuestras esposas delante de Dios como siervas fieles. Les decía yo hace meses, cuando estudiábamos aquí en las reuniones de matrimonios, en algún momento, creo que reitero bastante esto, y hoy es una ocasión también para hacerlo. Los varones somos sacerdotes dentro de nuestros hogares. Los varones somos pastores dentro de nuestros hogares. Y tenemos discípulos que son nuestros hijos, pero también nuestra esposa. Y tenemos que discipular a nuestras esposas. Tenemos que orar con ellas y por ellas. Tenemos que orar por ellas en nuestras oraciones personales con Dios. No sé si ustedes están orando por su esposa, yo espero que sí. Y una oración que tiene que ser constante. Pero también tienen que orar con ellas y decirle, venga, vamos a orar. Y si no, señoras, ayúdenlo a su esposa y digo, venga, ore por mí. Se vale. El objetivo del esposo es que su esposo sea conformada a la imagen de Cristo. Oigan bien la responsabilidad, que la esposa sea conformada a la imagen de Cristo, que crezca espiritualmente, hacer de ella una sierva útil, una cristiana que ame y obedezca al Señor en todo. ¿Cómo nosotros vamos a exigir de nuestra esposa servicio al Señor si nosotros mismos nos servimos? ¿Cómo nosotros vamos a exigir a una esposa que se involucre en la palabra de Dios si nosotros no venimos y nos involucramos en la palabra de Dios? ¿Cómo le vamos a pedir a nuestras esposas que lleve una vida de oración fiel y constante
si ni nosotros oramos, si nunca nos ve orando a nosotros? Bueno, no sé que usted se levante a las 4 de la mañana y ella se levante un poquito más tarde, así no lo va a ver orando. Pero si no, haga bulla para que despierte y lo vea orando algún día. Creo que el punto ha sido claro. Cuando Cristo se presenta a sí mismo en una iglesia santa y sin mancha, así un hombre tiene que sentirse orgulloso de poder presentarse delante de Dios y decirle: Señor, he trabajado en la vida de mi esposa y aquí está delante de usted la evidencia. Ella está caminando con usted. Ella está perseverando en sus caminos, en su palabra. Y usted me ha usado para edificar la vida de mi esposa. Pero si no es así, entonces es el momento de comenzar. Es momento de comenzar. No tenemos que estar distraídos ni estar postergando esta responsabilidad por más tiempo, varón. Cristo lo hizo por amor. Nosotros también tenemos que hacerlo por amor y con amor. Versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. El hombre debe priorizar el cuidado de los suyos antes que el de sí mismo. Y dice que debe amar a su esposa como a sí mismo. ¿Qué pasa? Si nos duele un brazo, a uno ya se pone incómodo, ¿verdad? Dice, bueno, ¿qué me pasa? Toma un medicamento, se soba. Si le da hambre, come. Si tiene sed, bebe agua. Si tiene una necesidad, va y busca solucionar esa necesidad. Porque nos cuidamos, nos amamos a nosotros mismos. Tenemos cuidado de nosotros mismos. Y la Biblia me dice que yo tengo que tener cuidado de mi esposa como de mí mismo. Estar pendientes de ellas, de todas sus necesidades. Y hay veces que esto se da natural, ¿verdad? No solo con los cristianos, también con las personas que no son cristianas, porque siempre cuando dicen hay que suplir las necesidades, pensamos en lo material. Es lo primero que se nos viene a la cabeza. Estamos programados así. Y decimos, no, pues si yo leyendo la refri todas las semanas, a esta mujer no le falta nada, la tengo bien. Bueno, pero no se trata solo de eso. Hay tres aspectos en los que nosotros tenemos que cumplir con las necesidades de nuestras esposas. El material, que está suplida de una u otra manera. Hay veces se pasan pruebas, situaciones. Bueno, el Señor es fiel. Pero también está el aspecto emocional. Y con lo que los hombres a veces tenemos que esforzarnos un poquito más. ¿Por qué? Porque no somos afectivos con nuestras esposas. Hay que estar pendiente, hay que abrazarlas, hay que decirles que las quiere, hay que comprarle las cositas que le gustan, detallitos. Pero somos distraídos en ese aspecto. Esforcémonos. Y se lo digo a ustedes y me lo digo yo también a mí mismo, ¿verdad? Porque hay veces somos indiferentes en ese sentido. Y el tercer aspecto, y muy importante, varones, el aspecto espiritual. El aspecto espiritual. Material, emocional y espiritual. Y les contaba hace un momento que este pasaje lo estábamos estudiando ayer con los muchachos en universitarios, ¿va? Y cuando uno empieza a ver a los muchachos que que se gustan y se empiezan a poner de novios unos con otros, y uno tiene que estar ahí pendiente de ellos, ¿verdad? De una u otra manera, cuidándolos. A las muchachas
siempre es oportuno darles el consejo. Hay veces que estas muchachas han caminado con el Señor, han estudiado la palabra y sirven al Señor y han crecido espiritualmente mucho. Pero muchas veces el muchacho que se les acerca no es tan espiritual. Podríamos decir un flojo, un cristiano flojo. Y uno dice, la muchacha espiritualmente está aquí, pero este chavo está acá. Y dice, bueno, ¿y cómo este muchacho que está acá va a discipular, va a pastorear, va a ser la autoridad de esta muchacha que está acá arriba? Y cuando comienzan los prematrimoniales, empiezan las situaciones que se van presentando, ¿verdad? Yo en broma les digo, le toca emparejar el yugo, que la muchacha se va a rebajar. No, usted tiene que crecer exponencialmente para ponerse al nivel de su novia, al muchacho, ¿verdad? Ahora, ¿cuál tiene que ser su motivación? Y eso sí, tenemos que ser bastante cuidadosos. No tiene que ser por su esposa o por su novia. Tiene que ser por obediencia a Cristo. La diferencia que usted está viendo solo es una señal de algo que usted ha dejado de hacer un montón de tiempo. Y si ese es nuestro caso en nuestros hogares, donde mi esposa es mucho más madura que yo espiritualmente, es una señal de que yo tengo primero que pedir perdón delante de Dios. Y segundo es empezar a crecer espiritualmente, a establecer un vínculo y una relación con mi Señor, de manera en que yo me pueda poner en posición a donde el Señor me lleve para poder ser ese sacerdote que mi esposa necesita y poderle dar todo lo que ella necesita. Recordemos, sustento, amor, propósito, disciplina, corrección, cuidado y dependencia. El pasaje nos dice que el hombre no aborrece a su propio cuerpo, ni Cristo tampoco. Por el contrario, ama. Hay que amar a la esposa, a su mujer. Nos dice que la sustenta y la cuida. Esto es provisión. La provisión, y ya vimos la provisión. No solo estamos hablando de lo material, estamos hablando de lo emocional y abarca también el aspecto espiritual. Y la cuida y la protege y ve por sus necesidades. Nos dice que son una misma carne. Y esto nos lleva del regreso al Génesis, donde fue que Dios instituyó el matrimonio. Dice el versículo 31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Nuevamente, ¿cuándo instituyó Dios el matrimonio? Recordamos, lo hemos estudiado aquí. El Señor instituyó el matrimonio en el jardín del Edén. Cuando vio que el hombre estaba solo y dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer una ayuda idónea, y lo durmió, sacó una costilla de su costado e hizo la mujer. ¿Y cuál fue la reacción del hombre? Ese hombre estaba emocionadísimo. Así como nos emocionamos nosotros cuando vemos a nuestras esposas después de algún tiempo de no verlas. Todo esto antes de la caída, antes de que entrara el pecado. Y todo lo que hace Dios, y todo lo que hizo Dios en el momento de la creación, ha sido bueno. Y si Dios hizo el matrimonio antes de la caída, quiere decir que es algo sublime, sagrado. Lo que nosotros tenemos en nuestros hogares, ese vínculo con nuestras esposas es algo sagrado y que tenemos que respetar y que tenemos que cuidar.
y que tenemos que valorar siempre. Que el mundo se ha encargado de degenerar todas estas situaciones. Sí, pero nosotros no somos del mundo. Somos hijos de Dios y tenemos que vivir conforme a la voluntad y conforme al propósito de Dios. El Señor instituyó el matrimonio y unió al hombre y a la mujer y los hizo una sola carne. Por eso, si uno se duele, los dos sufren. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. El versículo 32 nos está hablando de un misterio, pero recordemos que aquí la iglesia es joven y el evangelio se está expandiendo por todo el mundo antiguo. Y la revelación progresiva del plan de salvación de Jesucristo se está llevando a cabo. Y Pablo obviamente nos está hablando aquí de la unidad entre Cristo y la iglesia, que es un misterio que se está revelando y es algo nuevo para ellos. Nosotros ya lo conocemos. Estamos en él. La relación de Cristo y la iglesia. Pero tratar de reflejar esa relación de Cristo y la iglesia en nuestros hogares, con nuestros matrimonios, es una responsabilidad bastante grande que tenemos que llevar a cabo únicamente en obediencia a la palabra de Dios. El Señor nos va a ayudar. Confiemos en ello. Confiemos en ello. Y el versículo 33 pues nos resume lo que nos está hablando, lo que nos ha estado hablando Pablo a lo largo de este pasaje. Y como conclusión pues tenemos que así como Cristo se sometió en autoridad al Padre, nosotros también nos debemos someter a nuestras autoridades. El varón a Cristo y la mujer a su marido, a su esposo. La autoridad que se ejerce, varones, conlleva una gran responsabilidad y debe ser ejercida con amor y con respeto. Y como dice el versículo 33, a veces donde nosotros tenemos deficiencias, donde la Biblia llega y nos dice, marido, ame a su mujer. El mandamiento es, marido, ame a su mujer. Y el mandamiento es para el varón. Y el mandamiento para la esposa, ¿cuál es? Respete a su marido. Amor y respeto no deben faltar en nuestros hogares. No deben faltar en nuestros hogares. Inclinemos nuestros rostros. Padre, yo te doy gracias, Señor, por este tiempo. Porque tu palabra nos ha hablado al corazón, a todos nosotros los que estamos aquí, Señor. Y sabemos que es con un propósito, que tú has determinado el que estudiemos este pasaje esta noche. Y yo ruego, Padre, por cada una de las parejas que estamos aquí reunidos esta noche. Señor, que no nos falte el amor, que no nos falte el respeto. Padre, que como varones asumamos nuestra responsabilidad de ser sacerdotes en nuestros hogares y ejerzamos la autoridad, pero guiados por ti, Señor, por tu ejemplo, por la manera sacrificial en la que tú rescataste y purificaste, santificaste tu iglesia. Y así nosotros podamos hacer con nuestras mujeres, con nuestras esposas. Padre, trae convicción, trae paz y gozo a nuestras esposas, para que confiadamente, Señor, puedan someterse a nuestra autoridad, entendiendo y sabiendo, Padre, que es conveniente para ellas, no por fuerza o por imposición, sino en obediencia a ti, con amor y gozo, como lo habíamos mencionado. Y que ellas encuentren en su esposo la guía, la dirección, el amor, el consuelo, el propósito, la corrección.
y la dirección que necesitan, Padre. Bendito sea, Señor. Tú todo lo haces perfecto. Ayúdanos a someternos a tu voluntad, a tus propósitos, Padre, porque eso es bueno para nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.